temas maravillosos. Y hoy, como estamos en el mes de junio, mes del Padre, quisimos traer un tema que se llama la pedagogía de Dios Padre. Y el Señor, grande y misericordioso con nosotros, nos regaló aquí unos invitados maravillosos. Me siento tan bendecida con estos invitados. Tenemos a nuestro capellán, al Padre Wilmar Galeano, de Medellín, Colombia, que está en una corta visita de 3 semanas. Gracias, Padre, por estar aquí en Jesús mi GPS. Hola, Doris, un abrazo, una bendición muy especial para ti, para el Padre Pedro, que acabamos pues obviamente de recibir y conocer, y para todos nuestros televidentes. Qué lindo poder acercar hoy nuestro corazón, nuestro pensar y nuestro sentir a esa figura, y más que figura, esa realidad del amor de Dios Padre que le hace falta tanto al mundo y que le hace falta tanto al hombre de hoy. A nosotros, de manera especial, ustedes nos dicen Padre, y veníamos hablando en el carro de nuestras experiencias pastorales, escuchaba al Padre Pedro y también compartía la mía, y uno en la dimensión de la vida parroquial asume como ese rol de padre con los jóvenes, con las familias, con los matrimonios. Entonces, bueno, acerquémonos como a esa pedagogía de Dios, de ese Dios que se revela en ese GPS llamado Jesús, que nos lleva con la luz de su Espíritu al encuentro con el Padre. Gracias, Padre. Y también le damos la bienvenida al Padre Pedro Brasesco, que viene de Argentina. Me siento tan bendecida de tenerlo acá porque es su primera vez en Miami y viene a visitarnos. ¡Qué maravilla! Y además me enteré que es comunicador y lo llaman el comunicador de Dios. Entonces imagínese, Padre Wilmar, qué bendición tener al comunicador de Dios hoy aquí con nosotros. Bienvenido, bueno, Padre. Muchas gracias, Doris. Buenos días y bueno, muchas gracias también a toda la audiencia y sobre todo es un poco grande comunicador de Dios, o mejor dicho, todos podemos ser comunicadores de Dios. Es más, todos estamos llamados a ser comunicadores de Dios porque esa es la misión que Jesús nos ha dejado antes de la ascensión, que le ha dejado a sus apóstoles, a toda la iglesia. Vayan y anuncien la buena noticia hasta los confines de la tierra. Y esta es una tarea entonces de toda la iglesia, de poder anunciar, de poder ser comunicadores de esta buena noticia. Yo un poco lo que le he estado haciendo es a través de los medios de comunicación o utilizando también las nuevas tecnologías, especialmente el uso del WhatsApp y demás para poder difundir la palabra de Dios. Y bueno, en esa misión es la que me ha traído de alguna manera también aquí a Miami para poder conocer a los hermanos que reciben ese mensaje diariamente a través de las tecnologías y también para poder bueno, compartir con todos ustedes un momento de encuentro fraterno. Ay, gracias, Padre. Bueno, y vamos a ir al tema porque el tiempo se nos pasa muy rápido y hay mucho que aportar. Nos hemos acostumbrado a orar el Padre Nuestro. Es la oración que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y en el Santo Evangelio, según San Lucas 11, del 1 al 4, Jesús les enseña esa oración tan maravillosa que repetimos nosotros constantemente, pero qué lástima que la repetimos así como que es repetición, pero no sabemos la profundidad que hay en esta maravillosa oración y precisamente la pedagogía de Dios y la grandeza y la maravilla que hay dentro de esta oración. Es tan maravillosa que encontré que Santo Tomás de Aquino hizo solamente con el Padre Nuestro 4 diferentes largos comentarios de lo que es el Padre Nuestro. Entonces me gustaría empezar, Padre, con Padre Wilmar, con este tema de la pedagogía de Dios Padre. Y lo primero, Padre, vamos a empezar con el Padre. ¿Por qué Él es nuestro Padre? ¿Es el Padre de todos? ¿Puedo decir que es mi Padre? Sí, mira, se enseña precisamente en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio de un gran marco espiritual y referido a la oración, ¿cierto? Encontramos siempre, como seguramente en todos los evangelios, pero particularmente en el Evangelio de Lucas, la importancia de la oración. Y es muy llamativo que los discípulos le digan cómo orar, qué decir cuando oramos. Y Jesús remite a una palabra pues que tiene una trascendencia teológica y es muy tierna, la palabra Padre, que en hebreo se dice Abba. Y esto genera confianza y esa palabra es un llamado como al sentirse protegido. ¿Por qué? Porque le estoy hablando con confianza al papá. Es muy curioso porque ayer celebrando la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en plena consagración,
cuando todo estaba en silencio, una niñita de unos 2 añitos que estaba en la misa, cuando la niña está inquieta, pero pues se manejaba bien, pero inquieta, gritó duro, papá. Entonces yo con el Santísimo, con la hostia en la mano, el Señor, escuchar esa palabra hoy me estremecí, tanto porque tenía el Señor en la mano, como escuchar el balbucear de la niña decir papá. Esa palabra es muy tierna, Abba, Padre, Jesús nos la enseñó. Jesús quiere que cuando nos dirijamos a Dios, nos dirijamos sin miedo, con confianza. Digámosle en la intimidad, Padre. ¿Qué significa? Como lo que dice la niña, papá, o cuando uno dice la primera palabra, pa o ma. Jesús nos enseñó pues a decir a Dios Padre. Con esta palabra ya, teológicamente más de fondo, dirá por allá San Pablo, nadie llama a Dios Padre si no es movido por el Espíritu. Pero cuando nosotros vamos caminando en la fe, vamos entendiendo a Dios en nuestra vida, el hombre que nace en Cristo, el hombre que es de Cristo, tiene la autoridad de sentirse hijo para llamar a Dios Padre. Yo creo que muchas realidades y personas, pero hablemos mejor de personas, no tienen, yo creo que esa autoridad o al menos esa oportunidad de llamar a Dios Padre porque no identifican a Dios como Padre. Así es. Padre, en realidad toda la humanidad podemos decir que Dios es nuestro Padre. A nosotros nos hace hijos de Dios el bautismo, ¿no? Pero todos hemos sido creados por Dios, ¿no? Por lo tanto tenemos esta gran puerta para acceder a esta relación de filiación con Dios que es el bautismo. Jesús cuando enseña al Padre Nuestro precisamente nos enseña a reconocerlo como un Padre de todos. Por eso el Padre Nuestro no es solamente un Padre mío, sino que implica esa relación profunda de comunidad, de sentirnos parte de una comunidad que está constituida por ser hijos de Dios, ¿no? Lo que nos hace formar parte de la comunidad, pertenecer a la iglesia, es ser hijos de Dios, ¿no? Y entonces lo maravilloso de Jesús al ayudarnos a reconocer a Dios como Padre es que nos ubica en una nueva relación. No es la relación de un Dios lejano, no es la relación de Dios fiel, sino que es la relación de Padre e Hijo. Por eso es tan importante en esto el siempre complementarlo con la parábola del Hijo Pródigo, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo es realmente Dios, nos muestra como un Padre misericordioso, que por más que nosotros muchas veces nos alejamos, nos vamos, podemos renegar de Él, el bautismo y por lo tanto el ser hijos de Dios nos ha dado un vínculo mucho más fuerte que no se puede romper, ¿no? Y Dios siempre es fiel, por lo tanto nunca va a renegar de esa paternidad nuestra. Y es por eso mismo que entonces en esa imagen del Padre misericordioso, del Padre providente sobre todo, lo vamos a tener siempre esperándonos con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para hacer fiesta, ¿no? Nunca para reprocharnos algo, nunca para echarnos en cara algo que hemos hecho, sino esperándonos para amarnos, ¿no? Y esta es una imagen preciosa porque yo siempre me acuerdo de un sacerdote que decía alguna vez en esto de la misericordia de Dios y de la confesión, él decía, bueno, a nosotros nos cuesta confesarnos, nos da vergüenza, nos cuesta acercarnos al sacramento de la reconciliación. Bueno, hagámoslo, decía, aunque sea por el hecho de que cuando nos confesamos hay fiesta en el cielo, porque el Padre hace fiesta en el cielo. Cada vez que nos acercamos a la reconciliación hay fiesta en el cielo, los ángeles están de fiesta. De alguna manera pone a disposición ese cordero cebado, ese ternero cebado que estaba preparado para nosotros. Entonces, realmente esto nos muestra la alegría que le causamos especialmente a Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Qué bello. Además, Padre, usted mencionó esa palabra tan hermosa, Abba, papito, ¿no? Papito. Sí. Entonces es un Dios, como lo decía también el Padre Pedro, cercano. Pero también, Padre Wilmar, hablábamos de que qué difícil, como la imagen del padre, desafortunadamente de experiencias muy tristes que hay, padres que no han cuidado a sus hijos, abandonos, que golpean, que abusan. Entonces a veces desafortunadamente es una relación que se tiene que también que purificar, ¿no, Padre? ¿Qué nos pudiera hablar de esa palabra? Porque es hermosa y implica mucho, pero está un poco
¿qué pudiéramos decir? Dañada, por decirlo, por la imagen del Padre terrenal. Antes de eso, quería como recordar un poquitico lo que, a propósito de la pregunta anterior que nos enfoca muy bien el Padre Pedro, pero recuerda que todos somos criaturas, la creación, y el Padre nos dice, nacemos en Cristo. Pero para los que no han nacido en Cristo, por ahí hay un aporte muy interesante de un padre de la iglesia que se llama San Ireneo de León, que decía que todos en los que no son creyentes están las semillas del verbo. Es decir, hay una simiente esperando que se les anuncie, que conozcan, que tengan un acercamiento al Evangelio. En la medida en la que por ese anuncio, por esa predicación y por ese bautismo se acerquen a Cristo y nazcan de nuevo, brotan esas semillas del verbo que decía San Ireneo de León, en primer lugar. En segundo lugar, yo considero que la fe es afectiva y que puede ser que yo esté diciendo Padre nuestro, que estás en el cielo, pero esa palabra Padre en muchas realidades de nuestras familias y de nuestros contextos actuales, donde hay escasez de matrimonios, donde hay escasez y un bajón desde el punto de vista sacramental, y eso es lo que nos toca a nosotros los sacerdotes fomentar, cimentar, ayudar, porque es que en el fondo los sacramentos son los regalos sagrados de Cristo. Cristo eleva la dignidad de la vida de la iglesia desde el punto de vista de los sacramentos. Entonces, la fe es tan afectiva que en muchas ocasiones se distancia el hombre de lo espiritual. ¿Por qué? Porque no es capaz de dar el paso. Si mi papá, que está tan cerquita, aún lo veo llegar borracho, es duro con mi madre, nos trata mal, ¿cómo voy a pensar yo en un Dios que no me genera esa confianza? Entonces ahí se contradice la palabra Abba. No es fácil. Por ejemplo, en Medellín, yo pudiese hablar, no sé si el padre, por ejemplo, al padre, al papá, para no desconectarse el hijo, que no tiene buena relación con él, le empieza a poner como apodos al papá. Entonces al papá no se le dice padre, sino cucho, o el viejo. Mire que se cambia la palabra tierna de padre, Abba, por una palabra despectiva. O ahí está ese señor, o ¿dónde está don señor? Oiga, los mismos hijos se refieren hacia el padre. Don señor, el cucho, el viejo. Lamentable que lo que Jesús nos enseña, Abba, díganle con confianza, sea lo que no se vive en la confianza de la familia. Sí, padre. ¿Y qué nos pudiera usted comentar acerca de ese punto, padre, de que se ha deteriorado esa imagen de Dios Padre y que abarca providencia, abarca todo? Sí. Es decir, podemos definitivamente descansar en Él. Por eso digo, qué maravilla que pudiéramos orar al Padre Nuestro como es, con la profundidad, que pudiéramos sentirnos así, hijos de Dios, ¿no? ¿Qué significa ser hijos, no? Sí, además, por lo menos en Argentina, siempre la figura del padre ha estado más relacionada con la de la autoridad, ¿no? Y entonces ha estado más identificado la figura de Dios Padre como la figura autoritaria, que marca la ley, ¿no? Que indica el camino, que está corrigiendo todo el tiempo, y por lo tanto en contraposición la figura de María como la de la madre, que es la mujer de ternura, ¿no? Sin embargo, nuestro Dios y Dios Padre es un Dios también de ternura, es un Dios, como decimos, de misericordia, y en este sentido es interesante ver la raíz de la palabra misericordia, ¿no? Que si bien tiene una acepción que es precisamente el perdonar de corazón, misericordia, perdonar de corazón, ese perdón que sale de lo profundo del corazón, también tiene una raíz hebrea que habla de ese amor entrañable que surge de las entrañas y que está más identificado de alguna manera con el amor de la madre. Ese amor de la madre, de las entrañas, es el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, más allá de las identificaciones culturales que en cada lugar o en cada época a veces vamos ubicando a Dios, nuestra tarea es, en realidad, me parece al revés, hacer que la cultura y la figura del padre y la figura de la familia estén más identificadas a Dios y no Dios identificado a cada cultura, ¿no? Esa será la tarea nuestra a partir del anuncio, de la predicación, de mostrar realmente a un Dios Padre que es misericordioso, que es amor y no solamente circunscrito, encasillado a cada realidad cultural.
Así es, bueno, en Padre nos pudiéramos quedar más tiempo, pero ahora vamos al nuestro, que eso también es súper complicado, porque nuestro, ay, qué difícil es amar al marido, qué difícil es amar al hermano, qué difícil es amar a aquel que me hace daño, ¿no? Y el nuestro es que mis hermanos que me hacen daño, que esa mujer difícil, que ese esposo difícil, que las personas que no quiero son mis hermanos, nuestro. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar, Padre Wilmas, acerca de ese nuestro? Pues el Padre habla de las entrañas, y las entrañas son, pues, desde lo profundo, ¿no? Desde lo profundo. Entonces, en esa realidad del nuestro y el saber que nos dirigimos a un Dios Padre que nos quiere identificar también como con lo que Él mismo va dando a conocer. Yo creo que ese Dios escondido del Antiguo Testamento, ese Dios que era impronunciable, que los labios humanos no lo podían pronunciar, ese Dios que se supo valer de los profetas, pero que finalmente, como tú ya lo sabes, el profeta está en una tarea de anunciar, denunciar, el profeta sufre, pero el profeta queda como en la distancia, da el mensaje, pero no aterriza a un Dios. Por eso cuando Jesús nos dice que Dios es nuestro porque está conociendo la realidad, el dolor, el sufrimiento, porque como lo expresaba ahora, si la fe es afectiva, está conociendo como todo el entorno de los distintos pueblos que se suman a la experiencia de un Cristo, a la experiencia de Cristo vivo resucitado. Entonces, unirnos con Cristo y juntos y poder desde distintos lugares de la tierra, desde distintos pueblos, decir que Dios es Padre nuestro, del blanco, del negro, del que está en la periferia, del que está en el campo, del que está en la ciudad, es pertenecer y ser parte de las entrañas mismas de un Dios que se ha dejado conocer, que se bajó de lo oculto y que se hizo presente, ¿cierto? Y todo eso hay que agradecérselo al Señor, ¿no? A Jesucristo, porque pues, es el maestro, y como maestro nos ubica en esa identidad de filiación y entender que no es un Dios distante, oculto, sino cercano. Gracias, Padre. Y que esa relación de filiación necesariamente hace una relación de fraternidad, ¿no? O sea, genera una relación de fraternidad con otros, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta ver mucho el nuestro desde esa perspectiva de que al ser el Padre de todos, todos somos familia, ¿no? Y en una familia uno sabe lo que pasa, ¿no? En una familia somos hermanos, pero también vemos que hay diversidad, hay a veces discusiones, hay distintos caracteres, distintas formas de ser, distintas formas de pensar, pero lo que nos une es el amor de ser familia, ¿no? Es una misma identidad. Entonces, el Padre Nuestro a nosotros nos constituye como familia, nos hace hermanos, más allá de las diferencias, y lo que tenemos que pensar es que el Padre Nuestro no nos unifica, ¿no es cierto?, sino que nos une. Y esto es una gran diferencia porque a veces nosotros pretendemos que todos sean iguales, que todos nos llevemos bien, que todos pensemos igual, y eso es unificación. Y Jesús no pide eso al Padre. Jesús pide, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. No pide, Padre, que todos sean iguales como tú y yo somos iguales. Que todos sean uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas de la Santísima Trinidad, son distintos, son diferentes personas, pero constituyen un solo Dios en el amor. Bueno, a eso estamos llamados cada vez que decimos Padre Nuestro, ¿no? A estar unidos en el amor, en la diversidad, pero unidos en el amor porque reconocemos un lazo que no se puede romper, ¿no? Que es inextinguible, que es el lazo de filiación o de fraternidad. Podemos llevarnos bien o mal con nuestro padre, madre biológica o nuestros hermanos en la familia, pero sabemos que ese lazo nunca se puede romper, jamás se puede romper. Siempre vamos a seguir siendo hijos de, hermanos de, nunca se va a romper. Bueno, lo mismo pasa en nuestra fe, con además toda esta fuerza que implica la presencia del Espíritu Santo, que es el que hace posible la unidad en cada uno de nosotros. No sé si recuerdas, Doris, en Tierra Santa hay pues todo un maravilloso compendio del Padre Nuestro en todas las lenguas, vocablos, es una cosa maravillosa
que hace referencia a lo que dice el Padre, al sentirnos fraternidad, que uno, yo recuerdo algún día estar en un pueblito en Perú que llama Pizza, así se llama, Pizza, no pizza italiana, sino Pizza, con C y S creo, y era un domingo, estaba yo con el Padre David y estaban llamando para la misa, como con unos cuernos se paran unos indios a invitar a la misa, y la misa en el vocablo, en el lenguaje propio, y estuvimos en la misa. No sabíamos qué estaban diciendo, pero sabíamos dónde iban, ¿cierto? Y lo lindo de todo, el momento de la paz y el Padre Nuestro, en la lengua de ellos. A uno se le escaramucea la piel, como dice, porque uno dice, están orando el Padre Nuestro, esta es nuestra unidad, esta es nuestra fraternidad. Qué lindo eso. Y recuerdo en Tierra Santa, ¿verdad? Que nos recorrimos, hay un lugar donde Jesús enseñó el Padre Nuestro. Ahí hay, para todas las lenguas de la tierra, después de todos los vocablos, a donde ha llegado el Evangelio, donde ha llegado Cristo. Muy bonito, ¿lo recuerdas? Sí, sí, claro que sí. Y volveremos a estar allá. Pues, claro, ahora vamos a hacer el anuncio. Ese nuestro, respecto a lo que decía usted, Padre Pedro, de precisamente qué es el amor. El amor es así tal cual eres, con las diferencias, con tus defectos. Eso es el amor, ¿no? Lo que usted nos explicaba. No se trata de que amo solamente a todos los que son igualitos y todos los que están de acuerdo conmigo. No, amo a todos. Eso es lo que es el amor. Y también en el nuestro es precisamente lo que dice San Juan, que es bastante fuerte, ¿no? Miente aquel que dice que ama a Dios y no ama al hermano. Nuestro. Definitivamente somos hermanos en Cristo Jesús y es un gran regalo de Dios. Nos vamos para una pausa, seguimos con estos dos maravillosos sacerdotes hablándoles acerca de la pedagogía de Dios Padre. Quédate ahí. Gracias por seguir ahí en Jesús, mi GPS. Hoy, la pedagogía de Dios Padre. Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a tomar las ideas de Padre y nuestro. Padre nos hace sentir que es un Dios cercano, que es providente, y nuestro nos hace hermanos. Y vamos a seguir con estos dos maravillosos invitados. Pero quiero saludar a los hermanos que nos están hablando por Facebook, que es Nanis, Malena Britos, Magdalena Corona, Licha García, Silvia. Queremos decirte que puedes hacer preguntas, aprovecha estos dos sacerdotes que nos acompañan hoy y acerca del tema, ¿no? La pedagogía de Dios Padre, y estamos hablando acerca del Padre Nuestro. Entonces yo creo que ya podemos pasar a santificado, ¿no? Santificado sea tu nombre. Cuénteme, Padre. Pues, Ave María, es que estamos haciendo aquí milagros, hablando en tan poco tiempo lo que uno prácticamente se le van los años de seminario y de estudios teológicos. No, hablar de Jesús reconoce la santidad de Dios. Tal vez recuerdo aquella escena en la que le dice a aquel, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solamente uno. Jesús reconoce la santidad de su Padre y por eso tiene tanta confianza en abandonarse en la santidad del Padre. Ese santificado sea tu nombre hace referencia
a que tú eres tan cercano que santificas con tu nombre y con la mención que hago de tu nombre, pues mi vida. Yo creo que un hombre que ore el Padre Nuestro, que siente toda esta riqueza de la que ya hemos hablado, no ora el Padre Nuestro para ir a dañar y para ir a destruir. Y tristemente a veces eso pasa en nuestra realidad. Yo no entiendo cómo una persona cristiana, católica, está un domingo en misa, ora el Padre Nuestro, la oración dominical, santifica con su presencia a Dios, se siente santificado por la gracia de Dios y en semana obra, vive, actúa, daña, perturba la vida. Te santificas en un momento espiritual, pero pierdes la santidad, pierdes la gracia, pues cuando pisoteas como todo lo que recibes. En ese santificado sea tu nombre. Yo creo que estamos implicados nosotros. Es que hablar y pronunciar el nombre de Dios me da tanta grandeza espiritual que me participa de la santidad de Dios, ¿cierto? Me da esa unidad a esa gracia que no me niega, sino que la posibilita. ¿Por qué? Porque si se me enseñan las palabras sagradas, esas palabras tienen que ser para que se vayan dando cada día con eficacia, porque yo soy partícipe de ellas. El Padre Nuestro no le enseña a un perro, ni a un loro, ni al gato. El Padre Nuestro es para mí, que me siento hijo, que entiendo la unidad con Dios y que pronunciar esas palabras santifican mi vida y mi alma. Amén, qué lindo. Ese santificado también es como reconocer la omnipotencia de Dios, y como Dios es omnipotente puede obrar maravillas en nuestras vidas. Claro, yo diría que es un ida y vuelta, es reconocer, es alabar a Dios de alguna manera, porque se está reconociendo que Él es santo, Él es el único santo, y a su vez es pedirle a Dios, ¿no? Como decía el Padre, que también nos santifique a nosotros, ¿no? Por eso tiene esa doble función, podríamos decir, es un ida y vuelta, ¿no? Yo santifico el nombre de Dios, porque en el nombre sabemos que, esto era muy importante para la cultura hebrea, en el nombre se hacía presente la persona, ¿no? Por eso a Dios no se lo nombraba en el Antiguo Testamento, no se pronunciaba la palabra Yahvé, porque era como de alguna manera hacerse propiedad de la persona, ¿no? Solamente el propietario es el que pone el nombre a las cosas. Por eso también Moisés tiene que preguntarle cuál es el nombre a Dios, ¿no? Él no le puede poner un nombre, ¿no? Dios le revela cuál es su nombre. Entonces, al santificar a Dios estamos santificando su persona, pero también estamos pidiéndole, como decíamos, que Él nos haga santos a nosotros, que de alguna manera nos acerque a esa santidad y que nos haga partícipes de esa santidad de Dios. Amén. Están conectadísimos con la invitación a la santidad en el santificado, ¿no? Que es también un llamado a nuestra santidad. Podemos pasar al venga a nosotros tu reino, como dice usted, Padre, vamos rapidísimo, pero pues no hay mucho tiempo. El GPS avanza, la idea es unos tips para ayudar a nosotros. Entonces, venga a nosotros tu reino, ¿no? Sí, dice el Evangelio al final, algunos los van a estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y la Eucaristía, que es el memorial, haced esto en memoria mía. Entonces, Eucaristía que acompaña la vida hasta la plenitud, cuando venga el reino en su gloria. Nosotros estamos, como decimos en teología, en el ya, pero el todavía no. Ya vivimos todo esto, pero todavía no hemos entrado al reino de la gloria, ¿cierto? Que es el gran triunfo y que es el cumplimiento de la verdadera promesa. Venga a nosotros toda la gloria del cielo, para que los cristianos, los bautizados, los que sentimos la grandeza de Dios, participemos de eso que no es de un ratico, sino que será el gozo eterno, ¿no? La felicidad más grande. Y en ese sentido también saber en ya, pero todavía no, que somos nosotros también constructores del reino de Dios, ¿no? Que llegará a su plenitud al final de los tiempos. Entonces es pedirle también a Dios que Él nos ayude de alguna manera a instaurar este reino en la tierra, este reino de Dios, que en definitiva es un reino de paz, un reino de justicia, un reino que nosotros mismos vamos extendiendo en la medida que hacemos presente a Dios, ¿no? Entonces es un pedirle a Dios también en ese venga que nos ayude a nosotros a poder extender el reino de Dios hasta los confines del mundo. Amén. ¿Cómo es el reino? Un GPS. A eso iba a decir, Jesús, el GPS, ¿qué es? Gracia, perdón de Dios, ¿no es cierto?, que nos lleva a la salvación.
O gozo, paz y salud. Exacto, ¿qué es lo que le salvación. da a la persona? Le da el gozo, el GPS, paz y santidad. Entonces, vivir ese reino, ¿no, Padre? Sí, ya en la Eucaristía, ya en la oración, ya en nuestros grupos pastorales, ya en nuestra evangelización, en las labores del Padre Pedro, en su diócesis, allá en su parroquia, en Argentina, el ya en el cual el mismo Dios nos prepara, pero en el todavía no, estamos a la espera, ¿cierto? Estamos a la espera. Pero le pregunto a los dos, porque la gente, en ese venga tu reino, la gente piensa que no es posible vivir el reino de Dios. Ustedes como sacerdotes, ¿qué opinan? ¿Es posible vivir el mundo de Dios, el reino de Dios en la tierra? Es que el reino de Dios es este instante en el que estamos hablando de lo más lindo y de lo más maravilloso. El reino de Dios es este canal que propicia paz, gozo, salvación a ese enfermo que está allá en su camita, que no puede ir a la iglesia. El reino de Dios es una muy buena Eucaristía, el reino de Dios es una confesión. El reino de Dios lo que estoy actuando ya, ¿cierto? Lo que estoy haciendo en el ya, porque soy instrumento, que conozco, que he tenido la dicha y la bendición, tú como mujer consagrada y todas las personas que sirven aquí, y nosotros mucho más como sacerdotes, hacer del reino presente, porque uno no sea sacerdote para vivir en una desgracia, una desdicha. El reino de Dios lo tengo que hacer ya. Anoche compartíamos una cenita con este matrimonio anciano, pues de personas mayores. Yo les decía, es el reino de Dios, una buena comida, ¿no? Al fin y al cabo celebramos la fiesta de Corpus Christi. Memoria, encuentro y alimento. El reino de Dios es ya. En nuestra vida vamos degustando lo que será el reino de Dios en la plenitud, ¿no? En medio de este caminar, con sus dificultades, con sus problemas, porque, bueno, está todavía presente el pecado, la tentación en todos nosotros, pero cada momento, como decía el Padre, en el cual vamos nosotros haciendo presente a Dios en el mundo, en nuestra vida, en cada momento es un anticipo de ese degustar ese reino de Dios que será en la eternidad, ¿no? Entonces son esos momentos también de oración, donde uno le gustaría quedarse todo el tiempo frente al Santísimo, rezando, donde uno se siente tan bien, donde se siente en la paz de Dios, ¿no? Bueno, Qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, ¿no? Pero sin ejercicios. embargo, qué bien se está aquí, pero sin embargo Jesús dice, vamos, Hay que bajemos, hay que bajar, ¿no? Entonces vivimos en este anticipo del reino de Dios, que es también lo que nos da fuerza, lo que nos va mostrando que realmente el caminar tiene sentido, ¿no? No es que Jesús nos dice, nos promete algo que en realidad no sabemos qué va a ser, ¿no? Como el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, ¿no? Que iba caminando pero no sabía qué era la tierra prometida, cómo era la tierra prometida, ¿no? Nosotros vamos caminando en medio del desierto, y el desierto a veces se hace pesado, ¿no? Pero vamos seguros y degustando ya lo que vamos a recibir, ¿no? Y son en esos momentos en que verdaderamente en cada instante estamos con Dios en nuestra vida y nos sentimos fortalecidos y acompañados por Dios. Amén. En venga a nosotros tu reino, la gente que tiene la inquietud es porque sienten que viven muy tristes, ¿no? Sin esperanza y eso. Yo supongo que es porque no han visto a Dios como su Padre y no han tenido un encuentro. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Tienes completamente razón, Doris. Mira, ayer confesando, para mí, como psicólogo y como sacerdote, trato de que la confesión sea un momento plenamente positivo. Bueno, ayudar a que se recuperen desde las dolencias y desde las experiencias sufrientes de cada uno, a ver qué positivo vamos a encontrar aquí. Entonces, esa visión de reino también es proyectada por la tristeza, padre, de un marido hace 40 años casado, eso es un sufrimiento. ¿Qué reino va a esperar si toda su vida la ha proyectado desde el dolor y desde esa carga que no ha sido capaz? Entonces, una buena confesión es una buena proyección de algo que tengo que modificar y que tengo que cambiar para que empiece como a obrar eso que anhelo y que espero, porque enseguida vamos a mirar qué es hacer la voluntad, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, quédate ahí, seguimos en la pedagogía de Dios Padre, con estos maravillosos invitados. No te vayas.
Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS, hoy con la pedagogía de Dios Padre. Y vamos a ir ya con hágase tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Cómo repetimos hágase tu voluntad? ¿Cómo oramos el Padre Nuestro? Y lo que menos queremos hacer es la voluntad de Dios. Queremos hacer de acuerdo a lo que nosotros queramos, nuestra voluntad. Hágase tu voluntad, pero solamente con esta parte de mi vida, pero no con toda la parte de la vida. ¿Qué nos pudiera comentar, Padre, en ese hágase tu voluntad, Padre Wilmar? A ver, Jesús está precisamente enseñando la relación con Dios Padre. Después pudiésemos decir, el Padre Nuestro es la pedagogía, la manera como tú hablas con Dios. Pero en ese instante de hágase tu voluntad, Jesús como que le está diciendo, a ver, no sea lo que yo imponga, sino lo que tú bien sé que deseas para mí. Si el Padre Nuestro es un encuentro de palabras edificantes, sanadoras, que propician la cercanía con el Padre, entonces que se haga tu voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Destruir, derrumbar, matar, no, sanar, lo que Jesús ha enseñado, lo que Jesús ha realizado, el evangelio que Jesús ha mostrado, el volver la vista al ciego, la escucha al sordo, la sanación de la carne, del cuerpo del leproso. Entonces, en ese hágase tu voluntad, que todo lo bueno que hay en el cielo se pose en nuestro camino diario. Por eso el Padre Nuestro genera tan profunda esa íntima comunión que es sanador. Yo sé que los cristianos perseguidos en el cristianismo primitivo se fortalecían con la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Nos metimos en esto, pero yo sé que no nos vas a dejar solo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que se abrieron las prisiones, se soltaron los cerrojos, el carcelero se convirtió. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿cierto? Padre, me encanta lo que el Padre nos dejó antes de irnos, o hace un rato, de la señora en la confesión con 40 años de matrimonio y ni como anillo al dedo para hágase tu voluntad. Resulta que mi voluntad es escoger mal a la pareja, porque no oré, no tuve el discernimiento y me casé con la persona equivocada, ¿no? Entonces después la solución de pronto es, no, dejarlo o vivir una vida de sufrimiento. Y quizás el discernimiento de hágase tu voluntad es morir a mí, ¿no es cierto?, a mí misma, amar incondicionalmente como Dios alma y tratar de llevar esa alma a los pies de Jesús, que esa sería la voluntad de Dios. Pero qué difícil es eso, ¿no, Padre? Hágase tu voluntad. Sí, por eso, como tú decías, el discernimiento es importante, de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios sobre nosotros, su plan pensado desde toda la eternidad para cada uno de nosotros, ¿no? Desde antes que te formaras en el seno materno, yo te elegí, le dice a Jeremías. Bueno, así también Dios tiene pensado para cada uno de nosotros un plan que no es un plan de sufrimiento, que es un plan de felicidad. Después, en nuestro cotidiano vivir, hay un montón de elecciones que nosotros hacemos o que somos consecuencia de elecciones que otros realizan y que nos afectan en su mala elección, en su pecado y demás, ¿no? Que van perturbando u oscureciendo esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver sobre todo en esto a Jesús. Jesús, que es el gran pedagogo de Dios, ¿no es cierto?, nos muestra cómo su firme voluntad de hacer la voluntad del Padre en cada momento, precisamente además para, de alguna manera, dar vuelta a la página de lo que había sido la historia del pecado original. La primera gran tentación es esa, es no hacer la voluntad de Dios, ¿no? La tentación de Adán y Eva. Y Jesús cumple fielmente la voluntad del Padre en todo, y siempre el tentador lo va a llevar a tratar de no hacer la voluntad de Dios, inclusive en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, ¿no? Para que no haga la voluntad de Dios, ¿no? Perdón, Padre, sí. que hay un momento previo antes de la cruz, cuando está en el huerto: si quieres, aparta de mí este cáliz, Sí. pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Claro. Sí, Qué sí. bonito ahí cómo deja que sea la obediencia que se sobrepone ante cualquier deseo propio, ¿no? La obediencia para llegar a la cruz. Y en esto de saber que además Dios es capaz de sacar de las cosas malas siempre algo bueno, ¿no? Y esa también tiene que ser nuestra confianza, ¿no? Que de las cosas terribles que tal vez hemos vivido, de las cosas que estamos viviendo, bueno, tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios, porque inclusive de esas cosas Dios es capaz de sacar algo bueno, ¿no?
la expresión máxima de esta es la cruz, ¿no? De la muerte de su Hijo saca lo más maravilloso para todos nosotros, que es la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma nosotros también tenemos que ver a veces los acontecimientos de la vida, ¿no? No son acontecimientos enviados por Dios, ¿no? Muchas veces son acontecimientos que se producen, ya digo, a veces por el pecado o la mala elección de otro, pero inclusive de esos acontecimientos uno tiene que confiar que Dios es capaz de sacar algo bueno. Todo ocurre para el bien de los que aman a Dios, dice en Romanos 8:28. Y una cosa, Padre, hágase tu voluntad. Ahí me gustaría aclarar, porque muchas personas dicen, ¿cómo saber la voluntad de Dios? No sé, estoy perdido. Mucha gente dice, ¿y cómo saber cuál es la voluntad? ¿En qué le podemos ayudar con ese punto, Padre? Yo creo que la voluntad de Dios no se asume desde una visión racional. O sea, la razón va a estar por encima de tu actitud espiritual, porque la razón es manipuladora y la razón quiere tener su razón. Ahorita has ubicado una palabra muy interesante que el Padre la destacó también: discernir. Uno cuando discierne, cuando entra en oración, cuando llama a Dios Padre, pide la luz del Espíritu y va entendiendo qué es lo que Dios quiere, y Dios no va a querer el mal. Dice la palabra, pues, ¿qué padre si su hijo le pide un pez le va a dar una serpiente, o si le pide un pan le va a dar piedras? No, o le va a dar una serpiente, en fin, le va a dar lo que no es. La voluntad de Dios no se descubre desde lo racional, ni desde que me lean las cartas o me interpreten el tabaco o me lean el cigarrillo. La voluntad de Dios es tu actitud interior como cristiano de fe, que te llama el Señor a la vida de oración. Jesús fue un hombre de oración, por eso le dijo, si quieres apártame este cáliz. Pero es que ya hemos orado, ya hemos hablado. ¿Cuál es el plan? La cruz. Yo siento temor, quisiera levantarme de aquí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué pesar que se nos acabó el tiempo. Entonces, Padre, en un minutico, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. No quiero irme porque eso es muy importante sin decirles. Sí. En un minutico el tip para los televidentes. Fundamental el perdón, lo sabemos, ¿no es cierto? Jesús lo enseña con toda firmeza que tenemos que perdonar, tenemos que ser misericordiosos. Y aquí es muy importante porque estamos de alguna manera atando el perdón de Dios a nuestro perdón hacia los demás, ¿no? Le decimos, perdona nuestros pecados, como nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, ¿no? Le estamos diciendo a Dios que si nosotros perdonamos, Él nos perdone, y que si nosotros perdonamos menos, Él nos perdone menos, ¿no? Entonces implica en esto, bueno, un gran esfuerzo precisamente para poder en ese sentir del amor y la misericordia de Dios, ser capaces de perdonar, para poder también recibir ese perdón de Dios, que es innegable, ¿no? Que siempre se da, pero que también implica que nosotros perdonemos a los demás. Amén, gracias. En un minuto la conclusión del tema. ¿Qué pesar? Bueno, la pedagogía de Dios Padre es Jesús, que nos enseña a relacionarnos con Él. Jesús en el Padre Nuestro nos dijo, no se enreden la vida, no se compliquen, no se dejen condenar, ni señalar, ni atemorizar. Díganle a Dios Padre, Papito, papacito querido. Y desde ya, un feliz día del Padre a todos los papás aquí en Miami, en nuestros países, y qué bueno que sean padres de probada virtud a imitación de San José. Gracias por estar cada semana aquí en Jesús Mi GPS, y le pido por favor a nuestro capellán que nos dé la bendición. Bueno, que el Espíritu de Dios, que nos ha permitido trascender en la palabra Padre como enseñanza del Hijo, nos llene de su luz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, Padre Wilman. Gracias, Padre Pedro, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí.